Hola, les saluda su amigo Gerard Shospa. Esto es Idiomate, el idioma de las matemáticas. Y esta ocasión vamos a trabajar lo referente a lo que se denomina representación de las funciones. Esa es la idea esta mañana. Vamos a ver cómo representar funciones, ¿no? Entonces, primero, una de ellas es en forma de lectura, o sea, de escribirla verbalmente. Entonces sería forma verbal de una función. Pues, ¿cuál es la forma verbal de una función? Pues es decir, por ejemplo, que tengo una función, supongamos, llamada f, de x, de la variable independiente x, que es igual a la suma del cuadrado de la incógnita aumentada en 2 unidades. Esa es la verbal. Voy a decirlo una vez más. Tengo la función f respecto de la variable x, que es igual a la suma del cuadrado de la incógnita x más 2 unidades. Ya, eso es verbal. Ahora hay que escribir eso, y al escribirlo en forma matemática se va a llamar la forma analítica de la función. Ahora, ¿cómo lo escribimos? En la forma analítica de esa función que dijimos. Les dije la función f. Entonces, normalmente las funciones se ponen con letras minúsculas sus nombres. Entonces, pongo f minúscula, seguido del nombre de la función debemos de poner entre paréntesis la variable independiente. Entonces pongo paréntesis. Les dije que era función de x, así que ahí tendré que poner x, que es la variable independiente. Es importante que aquí entendamos lo que nos está diciendo. Esto no es una multiplicación del valor f por el valor x, eso no es así. Entonces aquí, aunque hay signo de agrupación y hay 2 letras, no es que el valor de f multiplique al valor de x, no es una multiplicación, insisto. Me está diciendo que es una regla matemática de asociación que se llama función f de la variable independiente x. ¿Estamos de acuerdo? Esto va a ser igual, me dijeron, a la suma, y el resultado de la suma corresponde a una adición. Entonces pongo la cruz de que voy a sumar. El cuadrado de la suma, igual a la suma del cuadrado de la incógnita con 2 unidades. Esa es la forma analítica. Ya está. Entonces ahorita llevamos 2 formas de cómo representar una función. Representarla verbalmente, términos solamente orales o escritos, pero ya no la escribí, ¿no? Vamos a escribirla aquí. La función, esa sería verbal, la función f de x es igual a la suma del cuadrado de la incógnita, vamos a ponerle x, podemos escribir el nombre de la incógnita, más 2 unidades, o simplemente más 2. Ya esa es la forma verbal. Entonces, ¿cómo puedo representar mi función verbalmente? ¿Cómo la puedo representar analíticamente? Entonces vamos a ponerlo así, analíticamente, verbalmente. ¿Habrá alguna otra forma de representarla? Y la respuesta es sí, que va a ser numéricamente. ¿Cómo lo hacemos para numéricamente? Asignamos valores, vamos a poner aquí, sería la forma número 3, forma numérica. Asignamos valores a la variable independiente que me acepte estas operaciones. Si tengo cuadrado y suma, ¿habrá algún número que no pueda elevar al cuadrado, o todos los números reales se pueden elevar al cuadrado? O sea, multiplicarse por sí mismos. Todos. Ajá, bueno, obviamente pi por pi, como pi es una infinidad de cifras, pues nunca vas a tener el valor exacto, ¿verdad? Pero puedes hacer una aproximación. Pero sigue siendo un número irracional. Entonces sí se puede un número real multiplicarse por sí mismo y me da otro número real. Y también puedo sumarle 2 a cualquier número. Así que aquí no tengo ninguna restricción. De acuerdo a la regla dada, no tengo ninguna restricción para el valor de x. Entonces le vamos a dar un valor a x. Como vamos a proceder a representarla de otra forma, la función, voy a procurar que sean números fáciles de manipular o de manejar. Entonces, ¿quiénes son los números fáciles de trabajar? Números alrededores de 0. Y además, enteros. Se puede decir que x vale 1.983.452 enteros. Digo, para multiplicarlo por sí mismo, pues yo solito me complico, ¿están de acuerdo?
Entonces no, vamos a tomar valores enteros alrededor de 0. Entonces vamos a decir que valga 2 negativo y vamos a ver cuánto vale su imagen. Después vamos a decir qué pasa cuando vale 1 negativo y después vamos a ver qué ocurre con la función cuando vale x0 y después vamos a decir qué pasa cuando x vale 1 y después vamos a buscar qué pasa con la función cuando x vale 2 y ahí vamos a detenernos. ¿De acuerdo? Y entonces ahora lo que estamos haciendo es darle un número a la incógnita. Por lo tanto va a ser mi representación numérica de la función. Entonces vamos a ir por pasos. Entonces si la variable independiente vale 2 negativo, y ese ya sería un tema de otra vez de reactivo de tu examen, que te preguntaran, dada la función o la siguiente expresión, encuéntrese su imagen o encuentre el valor numérico. Entonces vean cómo se va a escribir. Vamos a decir la función f o la imagen para la función f de 2 negativo. ¿Por qué puse 2 negativo? Porque x vale 2 negativo, entonces aquí ya no va x sino va ¿quién? 2 negativo, o sea se sustituye. Será igual a la suma del cuadrado de ese valor x más 2. Vean que la original no tenía paréntesis y yo lo estoy escribiendo. Entonces estoy usando el signo de agrupación para apoyarme en quién es el que va a estar al cuadrado, el valor de x. Como es 2 negativo, si yo quito el paréntesis, nada más estoy elevando al cuadrado a 2 solito, sin el signo negativo. Entonces eso sería un error. Por eso es conveniente cambiar la letra por paréntesis y dentro de la letra poner el valor. Así se sustituye. Ahora hay que hacer la operación. Tengo dos operaciones, potencia y suma. ¿Qué se debe hacer primero, potencia o suma? Potencia. ¿Cómo encuentro el cuadrado de 2 negativo? Multiplicándolo por sí mismo. Voy a dejarlo indicado. 2 negativo por 2 negativo. Más estas dos unidades. Así que tendré que la imagen, se llama así imagen, la imagen de 2 negativo va a ser igual a, ¿cuánto me da 2 negativo por 2 negativo? 4 más 2, 6. Entonces decimos que la imagen es 6. Vean que la función se puede representar en uno de sus valores numéricos como un par asociado, y abrimos paréntesis, ponemos el valor de la abscisa siempre primero, coma, y después el valor de su ordenada o su imagen. Su imagen va a ser 6. Ya está. Ya tengo un caso particular numérico de mi función. Vamos a buscar otros más. Ahora, la imagen de la función para el valor independiente menos 1 de la incógnita será igual al valor de la incógnita, que es 1 negativo al cuadrado, aumentado en 2. ¿Cuánto me da el cuadrado de 1 negativo? 1 más 2, 3. Entonces tengo ahora la asociación de la variable independiente cuando vale 1 negativo, tendrá una imagen de 3, ¿cierto? Ya tengo dos elementos de la función que va a estar representada en forma numérica. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, vamos al siguiente. La imagen de la función cuando la incógnita vale 0 será igual a la incógnita, que es 0 al cuadrado más 2 unidades. ¿Pero cuánto es el cuadrado de 0? Y 0 más 2, 2. Entonces tendría mi par ordenado, ¿cómo estaría formado? 0, 2. ¿Ya? Vámonos con el siguiente. Tendríamos la imagen ¿de quién? 1, exacto, porque ahora x vale 1. Será igual a, abrimos paréntesis y escribimos 1, porque es el valor de x, al cuadrado más 2 unidades. ¿Cuánto es el cuadrado de 1? 1 más 2, 3. Entonces, numéricamente otro de los elementos de la función está formado por el par ordenado 1, 1, 3. Ya está. Vamos con el siguiente. La imagen de 2 sería igual a x, que es la regla matemática, ¿no? X al cuadrado, o sea 2 al cuadrado, más 2. ¿Cuánto es el cuadrado de 2? 4. ¿Y 2? O sea que 4 y 2 son 6. Y lo ponemos en forma numérica, que sería ¿qué? 2,6. Ahora, hasta ahorita este es el procedimiento para poder referirnos o representar a la función de forma numérica. ¿Cómo se representa la función de forma numérica? Por medio de conjuntos. Entonces decimos que la función f de x está dada por el conjunto de pares ordenados, y pongo algunos de ellos, ¿verdad? Menos 1,3, 0 asociado con 2, 1 asociado con 3,
coma, 2 asociado con 6. ¿Ya vieron cómo? Pero esperen, porque ya cerré la llave como si solamente fueran esos, y no es verdad, porque puedo estar dándole valores diferentes a x. Entonces ponemos aquí coma y ponemos 3 tristes puntos. ¿Qué significan? Puntos suspensivos, que se sigue al infinito. Periodicidad. No, nada más que continúa, que es un conjunto infinito. ¿De acuerdo? A ver, dudas hasta aquí. ¿Sí comprendieron el mensaje? También se podría escribir de la siguiente manera. ¿Cómo? Ah, pues sí, pero pues tienes toda la razón, ¿verdad? Entonces faltó el de 2 negativo con 6, ¿verdad? Puedes ponerlo en cualquiera de sus... O ya no ponerlo. No afectaría no ponerlo. ¿Por qué? Por los puntos suspensivos. O sea, más... ¿Y si la periodicidad hacia atrás también está implícita? Sí, porque estos no llevan un orden. Recuerden que los elementos pueden ser escritos en cualquier orden si es el mismo conjunto. Porque, por ejemplo, el conjunto de las vocales está formado por la letra A, E, I, O, U. Pero también puedo decir que las vocales es U, E, I, o sea, darle otro orden y sigue siendo el conjunto de las vocales, no porque lo dije en un orden distinto, entonces ahora ya no es el conjunto de las vocales. ¿Sí me explicó? Entonces puede ser U, O, A, E, I, las vocales. Entonces eso significa que estos elementos pueden cambiar de lugar y siguen siendo, mientras sean siendo los mismos números asociados, ¿verdad? En ese orden, entre ellos los elementos. O sea, ojo, estos elementos entre sí no los puedo cambiar, pues son pares ordenados, pero los pares ordenados, a la hora de representarlo como conjunto, pueden ser cambiados de lugar, no hay ningún problema. A ver, ¿dudas? ¿Sí me expliqué? ¿Sí está bien o no? Sí. Ok, entonces, ahora... ya quedó, entonces ya repasamos hasta ahorita nuestras 3 formas. Forma analítica de la función, forma verbal de la función y forma numérica de la función. ¿De acuerdo? Ahora vamos a la forma visual. Forma visual. Tenemos diferentes formas visuales. Vamos a una de ellas, forma visual, que va a ser por medio del diagrama sagital. ¿De acuerdo? ¿Cómo es el diagrama sagital? Bueno, debo escribir ya sea círculos u óvalos que van a representar los elementos de la variable independiente en el lado izquierdo y los elementos que van a ser nuestras imágenes para cada valor de la variable independiente. Entonces, imágenes y valores de la variable independiente. Como la variable independiente es x, entonces vamos a poner x mayúscula, ¿de acuerdo? ¿Sí está bien? Y este va a ser mi conjunto de todas las imágenes, que son las f's de x, ¿de acuerdo? Que le puedo llamar y a un conjunto y, ¿cierto? A ver, dudas ahí. Y aquí voy a poner algunos de los elementos de x. Voy a aprovecharme que ya tengo esta parte numérica. Pero teníamos desde 2 negativo, luego 1 negativo, 0, 1 y 2, ¿cierto? Y las imágenes, pues en algún momento dado me dio 6, luego también me dio 3, y me dio 2, y luego otra vez se repitió el 3 y el 6. Ahora, ¿cómo se representa la regla de asociación? Que se escribiría así, vean, la función f, le puedes poner la variable si quieres ponerlo, la función f que va del conjunto x hacia o en y. La función f de x en y. ¿De acuerdo? ¿Sí estamos bien? Sería visual. Este es visual. Este es diagrama sagital. Este es otra forma de representarla. Sería 2 negativo. Y debe ser con una sajita. ¿Qué es una sajita? ¿Se acuerdan del Sagitario? ¿Que anda lanzando qué? Entonces sajita es flecha. Entonces voy a hacer una flecha y la flecha debe comenzar en 2 negativo y termina en 6. Hago mi sajita. Debe de tener esta marca en la parte última, ¿no? Si no ya no es sajita. Y luego 1 negativo, ¿con quién estaba asociado? ¿Se acuerdan? Con 3. Entonces ya está. Ya tengo
¿0 con quién? 0 con 2. 1 con 3. Y 2 con 6. Ya está. Esa es mi forma visual de mi función. ¿Cómo reconozco por sagital, diagrama sagital, que es una función? Porque a cada elemento del primer conjunto le sale una y solo una sagita, una sola flecha. ¿De acuerdo? Si hubiera alguno de estos que tiene más de una sagita, ya no es una función. Entonces, el requisito para que una función en diagrama sagital lo sea, y ese sí es un requisito de examen, es que a cada elemento del primer conjunto esté relacionado con uno y solo un elemento del segundo conjunto. ¿De acuerdo? Esa sería entonces una de las formas visuales de tener a la función. No sé si tengas alguna duda. No. Bueno, entonces acuérdate, acá la sagita siempre va de izquierda, del conjunto de la izquierda hacia el conjunto de la derecha, a un elemento del conjunto de la derecha. ¿Cómo sabemos que va a ser función? Porque a cada elemento del primer conjunto le va a corresponder uno y solo un elemento del segundo conjunto. Y entonces la imagen va a ser la representación. La imagen es el resultado que te da, según la regla de asociación. Según la regla de asociación, el resultado que te da para un valor determinado de tu variable independiente. ¿De acuerdo? Entonces, aquí la pregunta sería, ¿quién es la imagen de 0? Pues diríamos 2. 2 es la imagen de 0. Okay. ¿Quién es la imagen de 2 negativo? Pues diríamos 6. 6 es la imagen de 2 negativo. Aunque también es la imagen de 2 positivo. ¿De acuerdo? Entonces, incluso todos los elementos del primer conjunto pueden ir hacia uno solo del segundo. Mientras de cada uno de ellos salga una flecha, seguirá siendo una función. A ver, ¿hasta ahí alguna duda? Entonces, diagrama sagital para funciones. Vámonos a otra representación visual de una función, y esa se denomina representación cartesiana de una función. ¿De acuerdo? Para eso vamos a utilizar una regla. Lo bueno que ustedes siempre traen una. Sí, les pasa una regla. Héctor, por favor, está ahí arriba. Mira, ahí se está asomando. Gracias. Otra más coqueta, ¿no? Tienes por ahí una verdecilla. Perdone. Andrés, ahí está, ya. Estás destruyendo el changarro. Ahí está, gracias. Entonces, ya está. Entonces, gracias. Trazamos un eje que debe de ser vertical. Y ese va a representar, sobre él vamos a tomar nuestras imágenes. Todas nuestras imágenes, gracias. ¿De acuerdo? Y luego un eje horizontal en algún lugar. Y ese va a representar todas las abscisas, todos los valores de la variable independiente X. Entonces, primer conjunto, ya no ni el primero ni el segundo conjunto ya no se representan en óvalos o círculos, ya no, sino en ejes. ¿De acuerdo? Entonces aquí van a estar todos los números del primer conjunto y aquí los números del segundo conjunto. Obviamente donde se cortan ambos le llamamos el origen, es el 0. Hacia la derecha son los ¿qué? Positivos. Hacia la izquierda son los negativos. Hacia arriba son los positivos y abajo son los negativos. ¿De acuerdo? Así lo hizo René Descartes y pues para qué pelear con él, ¿no? Digo, es un matemático bien respetado, entonces vamos a hacerlo de esa manera. Ahora, vamos a tomar unidades hacia la derecha, unidades hacia la izquierda, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, cada quien puede elegir una escala que más le convenga. Y yo voy a elegir la mía, que quiero que sean centímetros. Entonces decimos 1, 2 y 3. Y podría marcar más, pero no lo voy a hacer por causa del tiempo. Además porque vamos a usar los mismos pares ordenados que ya tenemos hace rato. Y ahora solamente desde 2 negativo hasta 2 positivo, ¿no? Y en el vertical no teníamos ninguna imagen negativa, entonces abajo de todo vamos a marcar un número para que no quede así abandonado. Recordemos que son los negativos. Y hacia arriba íbamos a necesitar hasta 6. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahí le paramos. Entonces aquí sería el número 6. Aquí sería el 3 negativo. Aquí sería el 3 positivo. Aquí sería el 2 negativo. ¿Cierto? Ahora vamos a hacer nuestra representación. Hasta aquí no he representado, la función no la tengo representada. Solamente tengo la estructura, que es mi plano cartesiano, así se llama, donde voy a representar a mi función. Ahora vamos a representar la función. ¿Se acuerdan que el primer par ordenado era 2 negativo con 6? ¿Se acuerdan? Muy bien.
Entonces, 2 negativo, como es 2 negativo, no puedo avanzar al 2 negativo vertical, porque era el valor de la variable independiente que es x, no eran imágenes. Entonces, me voy a 2 negativo en la horizontal, como es negativo a la izquierda, 1, 2 unidades, aquí está 2 negativo, y a partir de aquí, me desplazo las 6 unidades que me dice el pan ordenado. 6, como es 6 positivo, voy hacia arriba, no hacia 6 negativo, sino hacia arriba, y debo ir sobre línea vertical en ese punto, hasta alcanzar el 6 que positivo. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí va a estar el punto. Ese es el primer punto de coordenadas 2 negativo, 6. Ya tengo un primer punto de la función. Busquemos otro punto. ¿Se acuerdan? 1 negativo, ¿con quién estaba relacionado? ¿Quién era su imagen de 1 negativo? 3. Entonces sería 1, 2 y 3. Lo mismo, este tema, así solito, identifique la gráfica que corresponde a la siguiente función. Y ya tú tienes que buscar la función. ¿De acuerdo? Entonces, 1 negativo con 3. Entonces, subimos hasta 3. Ya vamos a hacerlo así por tanteo. Nos va a quedar como bosquejo. Salió. Y este sería 0, ¿verdad? ¿Sí? Vámonos con 1. 1 con 3, ¿verdad? Era menos 2. 0 menos 0. 0 con 2. No era 0 con 0. Los estaba timando. ¿Era 0 con quién? 2. 0 con 2. 1 con 3. Y luego otra vez 2 con quién? 2 con 6, ¿verdad? 2 con 6. Y subimos esto hasta 6. Claro que cuando tenemos la cuadrícula este ya es una ventaja. En un examen de admisión no te permiten llevar cuadrícula. Ellos te van a dar hoja blanca. Tienes que aprender a trabajar en hoja blanca. Entonces, y ya unimos los puntos porque me acepta los valores intermedios. Y entonces esta que está aquí, esta sería la representación visual de mi función en el plano cartesiano. ¿De acuerdo? En el examen te